comencé a grabar. Así que, bueno, Sandra Alvarado Bordas, es una formalidad del evento presentar. Entonces, Sandra, así como ustedes la ven, es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes en la mención de teatro, 1. Es egresada del Instituto Filosófico Pedro Francisco Bono, con una licenciatura en filosofía, y después realiza su doctorado en la Universidad de Vanderbilt en literatura hispanoamericana. ¿Cómo sería el título? ¿Cómo es el título oficial, mi querida Sandra? Bueno, tú sabes que yo creo que casi todos los títulos de doctorado en Estados Unidos básicamente son doctorado en español. O sea, ese sería como Spanish, ¿no? Como español digamos, el major. En ese caso, no tanto así, porque por ejemplo, en la Universidad de Boston mi maestría es literatura, lenguas y culturas hispánicas. Y eso quiere decir, acuérdate, que tiene un enfoque más peninsularista, más enfocado en Iberoamérica, o sea, España, sobre todo el canon español. En otro caso, tú tienes literatura, doctorado en literaturas y culturas español y portugués. En el caso de Princeton es así. Entonces ya el enfoque más latinoamericano, incluyendo a Brasil, no tan hispanoamericanista. Y tampoco... Sí, o sea, yo creo como que más que nada es como una solución administrativa, englobarlo todo como en español, pero ciertamente cada estudiante puede entonces hacer como sus propias selecciones dentro del programa y especializarse ya sea en literatura latinoamericana, también hay literatura comparada, pero tu enfoque español y portugués. Pero tu enfoque, ¿tú dirías que fue más hispanoamericano o más latinoamericano? Latinoamericano. Sí, ciertamente, porque mi tesis doctoral no solamente incluyó autores de habla hispana, sino que yo trabajé con Clarice Lispector, que es una autora brasileira, y también Danticat, ¿no? Entonces, para mí fue como una preocupación cuando yo hacía mi tesis doctoral, porque como reunir 3 contextos tan diferentes en una tesis, como sería Argentina, Brasil y esta situación diaspórica de Haití y Estados Unidos, y a la vez 3 idiomas, ¿no? Inglés, español y portugués, pues resultaba como muy diverso, pero bueno, lo interesante yo creo es como ver ciertas características, ¿no? Que se fueron, que fui como encontrando en la narrativa de estas mujeres, que tienen mucho que ver como con los efectos de ciertos sistemas de autoritarismo en la vida y en el cuerpo, por ejemplo, de las mujeres. Entonces es algo que yo vi, por ejemplo, en Danticat, y ustedes lo han podido ver, aunque hayan leído solo como los primeros capítulos, ya pueden ir como viendo más o menos cómo ese contexto un poco histórico, el tema que está ahí muy de fondo de la esclavitud, con la presencia, por ejemplo, de las imágenes de los cañaverales, de los cañales, digamos que está ahí y tiene como un poder destructivo, ¿no? En este sentido, como en la vida de las mujeres. Entonces... Déjame hacer una entrada ahí, Sandra, escúchame que te interrumpa, pero es porque precisamente poner al grupo en contexto. La tesis doctoral de Sandra se llama Autofagia, consumo, escritura y autodestrucción en la narrativa de escritoras latinoamericanas y caribeñas. Entonces, el trabajo que Sandra nos presenta hoy sobre la obra de Danticat procede de su tesis doctoral, es un capítulo de su tesis doctoral. Eso sería como resumir, ¿qué, Sandra? Unas 50 páginas en una conversación de 2 horas con nosotros. Más o menos, quizás un poquito menos, pero bueno, por ahí sí. Bueno, pues muchísimas Entonces, digamos que tendremos algunas pinceladas así de ciertas temáticas, pero se reúnen.
digamos, la idea global, yo creo que podremos hablar de todo un poco. Pues nada, querida Sandra, gracias por recibir nuestra invitación, gracias por estar aquí y el micrófono es todo tuyo. Bien, pero bueno, también, digamos, esto está como, ok. Sí, el tema de la zafra, muy bien. Bueno, entonces yo tengo como una pequeña presentación de PowerPoint, la puedo proyectar. Bueno, muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, exacto, ahí tenemos esta novela pues de Danticat, que es palabras, ojos, ¿no? Y memoria. Entonces, la escritora es Edwidge Danticat, ¿no? Es una escritora haitiana, americana, ¿no? Migró muy joven hacia los Estados Unidos a vivir con tíos, tías, ¿no? Y un poco esa experiencia migratoria que muchos dominicanos, por ejemplo, también conocen, ¿no? Porque migran muy jóvenes hacia los Estados Unidos, ¿no? Y van creciendo un poco en esa doble cultura entre los Estados Unidos y la cultura, pues, local. Entonces, bueno, en esa novela de palabras, ojos, memoria, que es un título, ¿no? Como bastante interesante porque son como palabras claves, ¿no? Y nos hace pensar precisamente como en esa fragmentación también que caracteriza la historia de quien está contando el texto, ¿no? Que es el personaje de Sophie Caco, como ustedes pudieron ver. Y es interesante, ¿no? Como en esas primeras escenas, básicamente es desarraigada completamente de su tierra, ¿no? Del espacio que ella conocía hasta ese momento, ¿no? Que le era familiar. Y es muy interesante esos primeros capítulos, ¿no? Cómo va describiendo ese apego y el personaje de la tía Haiti, que ciertamente es, yo creo que bastante obvio, ¿no? Que hace ese sonido, reflejo de la misma palabra Haití. Entonces, vemos, ¿no? Como todo ese afecto y toda una serie de relaciones como sensoriales alrededor de la tía, por ejemplo, en donde vemos que hay como unos ciertos olores, ciertas comidas que se realizan y que el personaje de Sophie Caco pues las relaciona, ¿no? Con la tía. Exacto, el olor a limón, como dice Rosanna, todo eso como está muy presente. Entonces es como muy abrupto ese cambio, ¿no? O sea, básicamente como nosotros diríamos, la montaron en un avión y la mandaron así como un cohete para los Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo interesante es, en parte como del título también, es ver cómo este personaje está tratando de reconstruir una historia, porque ella es hija de Martín, se crió con su tía, su abuela vive en otra parte de Haití, y hay muchas historias familiares que se mantienen todo el tiempo en secreto. Entonces, digamos que la novela, de alguna u otra manera, es un secreto, ¿no? Y ella va a ir como uniendo las piezas de los secretos alrededor de su origen, por ejemplo, y alrededor de la historia de la familia, ¿no? Entonces, ese es un punto como muy interesante. Y de alguna manera es como esa reconstrucción de la memoria del personaje.
Pero bien, antes de entrar como a conversar un poquito más sobre esos aspectos como más puntuales de la novela, bueno, esta fue la primera novela de Danticat, no sé, en la experiencia quizás de Jennifer o de otros, si se nota un poco como esta escritura novata dentro del texto. Pero bueno, algo interesante es que es un texto que fue seleccionado por el Club de Libros de Oprah Winfrey, y evidentemente eso le dio como un gran empuje a la carrera de Edwidge Danticat. Entonces es un libro muy reconocido, muy leído, y evidentemente tiene como ese bautismo, ¿no? de Oprah Winfrey, lo cual lo hace muy interesante. Entonces, sí, Jennifer dice que tiene cosas en común con Ojos Azules de Toni Morrison. Bien. Bueno, entonces hay que pensar, digamos, un poquito como el contexto de palabras ojos memoria, eyes breath memory, para entender un poquito cómo se dan como esos efectos en las vidas de las mujeres y cómo las situaciones de esclavitud, la vida pues en la colonia, la producción azucarera, como mencionaba Bianivel hace un momento, la zafra, todo este sistema, ¿no? de explotación de alguna manera pues influyó muchísimo, ¿no? en la vida de la población haitiana en general y específicamente en la vida de las mujeres. Entonces, podemos ver aquí un poquito la idea de que básicamente los grandes relatos que caracterizan a esa literatura haitiana, pues se basa mucho en lo que es la violencia de las plantaciones, ¿no? Sistemas de tortura, sistemas de violación sexual, todo esto es algo que viene de esos momentos de la esclavitud. Entonces, hay muchos informes, digamos, como reportes, ¿no? Sobre cómo se vivió los tiempos de la esclavitud en Haití. No es algo que vamos a abordar así de manera como muy profunda, pero bueno, básicamente algunas ideas que podemos ver en estas citas es que, por ejemplo, esta idea de que los visitantes de la colonia informaron que los esclavos desobedientes eran crucificados, enterrados vivos en grandes calderos o ahogados en sacos pesados en las bahías de Saint-Domingue. También la idea de que Haití tiene sus orígenes en los flancos de una mujer negra brutalmente fecundada por un esclavo en celo o un blanco borracho, un criminal escapado de Cayenne a la prisión colonial francesa o un degenerado de la nobleza feudal en busca de riquezas por todo el continente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay una idea de que la violencia y la violencia sexual en Haití es algo fundacional, ¿no? Es algo que de alguna manera enmarca el relato, ¿no? De lo que es la nación haitiana. Y bueno, como algunos de ustedes dicen, ciertamente la complejidad de la violencia es algo que está presente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, otro momento quizás importante, y me pueden interrumpir, no sé, porque creo que estamos en onda conversatorio, y si en algún momento quieren intervenir y dialogarlo, pueden hacer, porque Jennifer me dijo que esto era interactivo, ¿no? Entonces, si quieren ir interviniendo y haciendo referencias, pues lo pueden hacer. Gracias, Sandra. Sí, en la estructura nuestra te dejamos tranquila como por unos 20, 15 minutos y después interactuamos porque nos queremos enterar. Okay. Pero sí quería, en lo que tú avanzas, para que vayan tomando esa relación en cuenta, traer las cosas que tienen en común con The Bluest Eye, que se traduce como Los ojos más azules de Toni Morrison. Primero, es la primera novela también de Toni Morrison. Segundo, hay si ustedes recuerdan, violencia sexual, también violencia racial. Y también hay la narración la hace una niña.
Y una cosa importante también que yo vi, no sé si ustedes lo notaron, y por eso lo tiro ahí, es que en ambas también hay el símbolo de una flor muy importante. En el caso de esta novela es el narciso, en el caso de la de Toni Morrison es la caléndula. Entonces, esas son suficientes conexiones para tomarlo en serio, para reflexionar sobre esa relación. Gracias, Sandra, y adelante. Sí, muy bien, excelente, Jennifer. Entonces, bueno, como les decía en un momentico, esta idea, ¿no?, de la violencia es algo, ¿no?, como fundacional y que, bueno, realmente no es algo que caracteriza particularmente a Haití, sino un poco quizás todas las naciones latinoamericanas en donde hubieron sistemas de, digamos, de plantación, en donde hay explotación minera, etcétera, ¿no? Entonces, no es necesariamente algo característico de Haití, pero ciertamente es interesante cómo la literatura haitiana pues ha utilizado, digamos, la narrativa o el gran relato de lo que sería pues la esclavitud, luego las plantaciones y todo esto como un trasfondo para el desarrollo de la misma literatura, ¿no? Y también, digamos, más que nada, el efecto que tiene todo esto específicamente en los cuerpos de las mujeres. Eso resulta, ¿no?, interesante. Entonces, bueno, digamos que el tema de la esclavitud en la novela de Danticat está ahí como en el fondo, pero digamos que más que nada tenemos ya la situación, digamos, de autoritarismo de lo que fue la dictadura de François Duvalier, que fue conocido como Papa Doc, y en donde muchos críticos han coincidido con que el sello de Estado de este dictador, pues precisamente fue la violencia de Estado y la violencia sexual, ¿no? Es decir, había un deseo de controlar un poquito lo que serían los roles tradicionales de los hombres y las mujeres. Entonces, ciertamente también muchos críticos han tratado de realizar como ciertas genealogías de cómo, ¿no?, en cada periodo de inestabilidad política en Haití vemos precisamente, ¿no?, como un incremento, ¿no?, de casos de violación sexual. Entonces tenemos, por ejemplo, la junta militar en los años 90, hubo violaciones en grupo, lo que se denomina muchas veces en inglés como gang rapes, por parte de los golpistas. También más adelante en los 90, los grupos políticos que apoyaban a Aristide fueron conocidos por la violencia sexual sistemática a niñas y mujeres. En la actualidad vemos también la violencia sexual durante las intervenciones norteamericanas. Los soldados norteamericanos también, digamos, formaron parte de esa tradición de violencia sexual sobre las mujeres y niñas haitianas. Entonces, algo interesante, ¿no?, del texto de Danticat es ver este trasfondo de François Duvalier, que tuvo como sello de Estado, ¿no?, esa violencia de Estado. Y en gran parte uno puede ver que cuando, o sea, si investigan un poco más sobre este personaje y sobre ese momento histórico, pues ciertamente había como una gran aversión hacia las mujeres educadas. Hasta el momento en Haití, pues las mujeres solamente tenían derecho al voto con autorización de los esposos y apenas hasta el 1982 las mujeres casadas eran legalmente menores, es decir, sus esposos básicamente no eran los responsables de, digamos, de protegerlas económicamente, legalmente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo esto, en todos estos años siempre hubo como un gran activismo por parte de las mujeres haitianas. Ellas participaron activamente en luchas políticas y también surgieron organizaciones, por ejemplo, feministas en Haití, como fue la Ligue Femenina de Acción Social,
que fue básicamente dirigida por esta letrada, ¿no? Y fundadora de esta liga, que es Yvonne Hakim Rimpel, y también fue editora de la revista Skal. Entonces, el caso de Yvonne Hakim Rimpel fue un caso que causó mucha impresión en Haití en esos momentos, porque esta era una mujer letrada, una mujer no educada, y fue, o sea, violada por grupos, ¿no? De la dictadura de Duvalier. Y la experiencia fue tan fuerte que, o sea, algunas biógrafos dicen, ¿no? Que ella, hasta el día de su muerte, como no volvió nunca, pues, a hablar luego de esa experiencia. Entonces, había una caracterización de ese dictador, de François Duvalier, precisamente como esa idea de que había una aversión, ¿no? a la idea de las mujeres educadas, y de que por medio de la violencia, de alguna manera, él iba a controlar, ¿no? Los roles tanto de hombres y mujeres, es decir, las mujeres en sus roles tradicionales, domésticos, pero no insertadas en la política ni en la educación. Entonces, digamos que la inteligencia armada de Papa Doc eran ¿no? Un grupo de individuos que se denominaban como los Tonton Macuts, que son personajes que aparecen en la novela de Danticat y que forman parte de aquellos quienes ejercieron violencia en contra del, digamos, del personaje de Martín, que es la madre de Sophie Caco, ¿no? Entonces, si no llegaron, digamos, tan lejos en la novela, un dato, digamos, interesante es que precisamente en esa reconstrucción que va haciendo Sophie de su vida y de su propio origen, porque no sé si recuerdan, al momento precisamente de ella llegar a los Estados Unidos, ella siempre está observando las fotografías, tanto en Haití, observa la fotografía de su tía y de su mamá biológica, y cuando llega a los Estados Unidos también se fija en la fotografía. Entonces ella se da cuenta de que wow, o sea, es que yo no me parezco a mi familia, a mi rostro, o sea, no encuentra su rostro en el rostro de su madre ni en el rostro de su tía. Se siente, ¿no? Desconectada. Entonces, ahí vamos poco a poco reconstruyendo esa historia de que Sophie fue producto, ¿no? De una violación. Y es algo que vamos descubriendo más adelante en la narrativa de Danticat en esta novela. Entonces, ahí vemos, ¿no? La inserción de esto, de los Tonton Macuts, y hay una gran presencia también, además, pues, de la oralidad en el texto. Hay unas historias más adelante que se van contando de cómo se acerca el Tonton Macut para comerse a los niños, y empieza esa historia oral a tener como esa doble referencia de que ya no es una historia para niños, sino que es una historia que advierte, ¿no? Sobre la posible violencia sexual de estos hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que caracterizó mucho a esta dictadura, que duró muchísimo tiempo, porque después el hombre dejó un sucesor, a Baby Doc, y entonces se perpetúa, ¿no? Esta violencia en Haití por parte del Estado. Bien. Entonces, bueno, quizás una pregunta, más que nada, es ver cómo vemos en la novela esa representación de esa violencia, cómo se reproducen y cómo los mismos personajes femeninos, ¿no? La madre, tía Eiri, la abuela, cómo ellas mismas forman parte, ¿no? De esa reproducción, digamos, de estas violencias, cómo lo vemos en el texto. Entonces, quizás hay dos claves que nos pueden como ayudar a pensar esas representaciones. Una de ellas puede ser la violencia simbólica, que es un concepto de un pensador francés que se llama Pierre Bourdieu.
Bourdieu. No que vamos a entrar mucho en esto, pero básicamente veremos, ¿no? de qué va. Y luego esta idea del mal de Mer, ¿no? Como una cierta enfermedad o padecimiento que sufre como la madre. Entonces, por un lado, esta idea del mal de Mer tiene como una doble vertiente, ¿no? Por un lado está lo que es el dolor de madre, y es un concepto que proviene de algunas observaciones que se hicieron durante la esclavitud, en donde se veían padecer a estas mujeres esclavizadas. Entonces, por un lado, sufrían ese dolor de madre, ¿no? Porque, bueno, sus hijos han nacido dentro de este sistema esclavista, y es un padecimiento, ¿no? Y luego está, por otro lado, el mal o maldad, ¿no? de madre. Es una maldad no intencionada, pero es una maldad producto de, digamos, de la condición de esclavitud en la que se encuentra esa persona, ¿no? Entonces, básicamente, muchas veces estas mujeres esclavizadas precisamente lo que hacían era asesinar o matar a sus hijos, ¿no? Para que no formen parte de la perpetuación de ese sistema esclavista, ¿no? Entonces, ahí le agrando un poquito para ver esta cita de un autor llamado Lois Schott. Es un texto que se llama The Tropic Bites Back, como el trópico muerde. Bueno, no sé cómo traducirlo. Pero bueno, esta es una cita interesante y de aquí, digamos, salió este concepto del mal de Mer. Y dice que la experiencia de la esclavitud en la que la relación madre-hijo fue invadida por definiciones económicas. Moreau de Saint-Méry, un criollo blanco nacido en Martinica, observó con bastante perspicacia en su descripción de 1789 que las madres esclavizadas eran víctimas de le mal de Mer. El mal de Mer indica la complejidad de la maternidad durante la esclavitud. Se refiere simultáneamente al sufrimiento de la madre, en ese caso dolor de madre, y también a la mala madre o maldad de la madre. En pocas palabras, el término refleja la compleja historia de la maternidad durante la esclavitud y sus secuelas, en la que la madre oscilaba entre los insoportables dolores causados por el amor por su hijo y la necesidad de salvar al niño de la esclavitud infligiéndole la muerte, ¿no? Entonces, ahí pueden ver, ¿no? Ustedes como esa dualidad, y es algo ya luego que podemos ver directamente en la narrativa, cómo o qué momentos, ¿no? Podemos ver como dolor de madre y esta maldad de madre, o sea, entre comillas, ¿no? Porque recuerden que no es una maldad intencionada, sino producto de este sistema. Entonces, ahí digamos que la centralidad de ese mal de Mer lo vemos en el personaje de Martine, que es la madre de Sophie, que no sabe qué hacer con su maternidad en ese sentido, ¿no? Porque la ve a ella, no la reconoce, nunca vio, al haber sido violada, nunca vio el rostro de la persona que la violó, y al ser Sophie tan diferente a ellas, es como si estuviera conociendo a través de su propia hija su violación, ¿no? Entonces hay como esta dualidad de su relación de ella con su hija, ¿no? Exacto, de su verdugo. Gracias, Yanibel. O su violador, más específicamente, ¿no? Ese es un punto interesante, ¿no? Que muchas veces, y bueno, este es un dato como un poquito aparte, pero un dato interesante de la literatura haitiana, y hay unos artículos sobre esto, de una crítica literaria que habla sobre nombrar la palabra violación y de la dificultad de representar la violación en la literatura. Entonces, como muchos textos anteriores al de Danticat, que son representativos de la literatura haitiana, tienen como esa dificultad en la representación de la violación.
Es algo que como que se maneja por los bordes, se maneja en donde la mujer parecería ser como que facilitó la violación. Es decir, como que se buscan formas de no decirlo directamente. Entonces, Dantica de alguna manera está trayendo, ¿no?, esa representación como visceral, corporal de la violación, ¿no? Lo está explicitando y lo está haciendo como real. O sea, entonces es interesante utilizar las palabras como son. Quizás no tanto verdugo, sino violador, ¿no? Violación, que es algo que muchas veces a las mujeres nos cuesta como decir. Pero ciertamente tiene que ver con lo subjetivo de la experiencia y muchas veces, ¿no?, simplemente del trauma que desencadena, ¿no? Entonces hay una dificultad en ese sentido. Jenny. Gracias, muchísimas gracias por hacer hincapié en eso, porque nos puede pasar, nos va a pasar. A pesar de que lo sabemos ahora y lo incorporamos, vamos a estar ante otro momento donde va a ser difícil para nosotras representar. Y esa es la fuerza de la misma literatura de Dantica. O sea, yo me puedo sentir tranquila de decir violador, sin embargo, hay algo que nos trae, y vuelvo a traer a colación la novela de Toni Morrison, porque tiene mucho parecido. En ese caso, lo que hace Toni en el momento de esa representación de la violencia, no tanto la representación de la violencia, sino cómo es ese violador, el papá de Pécola, si lo recuerdan, que estaba representado de una manera muy compleja, no reducido a eso de violador. No era únicamente un violador, también era un tipo oprimido, también sufría en el sistema esclavista estadounidense, también era marginado, golpeado, no tenía ningún respeto. Entonces, ahí hay una clave de la representación también. Cuando yo digo violador, me estoy refiriendo a una persona que cometió un acto o cometió una serie de actos. Pero esos actos no los reducen a ese ser humano. Ese ser humano es más que eso. Entonces, eso a mí, tener eso en cuenta a mí me sirve para sentirme un poquito más tranquila, alguna serenidad con estos textos que nos confrontan durísimamente, nos confrontan y nos tocan muy de lleno en nuestras propias vidas. Entonces es una parte importantísima. Gracias, Sandra, por hacerlo. Sí, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, bueno, volviendo un poquito a esta idea del mal de madre, es algo, ¿no?, que ya lo podemos ver directamente pues en el texto, ¿no?, en ciertas conversaciones incluso que se dan entre el personaje de la madre, de Martín y de Sophie, en donde ella le admiten así, en su propia cara, que quizás hubiese deseado como abortar, ¿no?, dada la experiencia traumática de la violación, ¿no? Y que hicieron de todo, que bebieron té, que esto, que lo otro, pero que ella se aferró a la vida, ¿no? Y que por eso está ahí. Entonces, es un poquito de eso, ¿no? Y no solamente, digamos, en cuanto, digamos, a la expresión verbal de ella, literalmente decirle, yo hubiese deseado que tú no nacieras, sino en otros tratamientos, que en la forma incluso hasta de besarla, de saludarla. Es muy interesante, son detalles muy pequeños que hay, muy sutiles en la novela, pero uno se da cuenta, por ejemplo, en cuanto a la cercanía corporal de Sophie con la tía, los abrazos, los besos en la mejilla, agarrar la cara entre la cara, exacto, ¿no? Gracias, Sandra, exactamente. Es como tan sensorial que hasta yo quisiera abrazar a la tía. No, yo amo a esa tía. Esa tía es como lo máximo. ¿Qué tú quieres de comer? Dime, mija, ¿qué tú quieres de comer? Ahora vamos a llevarte allí, ponte este vestido. Algo ahí, exacto. Algo ahí es, caramba, cómo ella llega. Hay un momento donde la misma Sophie, lo quiero agregar, Sandra, porque es exactamente lo que tú estás diciendo. La misma Sophie, cuando, acuérdate que la mamá le pregunta o algo sobre los narcisos. Y Sophie le dice, sí, hay narcisos todavía. Y dice Sophie, caramba, o sea, esta jeva se le prendieron los ojos cuando yo le dije que sí, más que cuando me vio a mí. O sea, hay una dificultad grande. O sea, obviamente esta madre ama a su hija, por lo menos hasta, vamos a decir, ¿no?
pero hay una dificultad muy grande de esa madre expresar físicamente ese afecto. Y eso lo vimos en el aeropuerto. Yo me quedé fría cuando nosotros pasamos del aeropuerto al cuartito, a la casa. O sea, no hubo un momento de mierda. O sea, sí hubo el momento de la sorpresa. Exacto, Carleni. Exacto. Seca. Esa es la palabra que diríamos aquí. Qué seca esa mujer. Qué seca. Pero esa sequedad tiene todo este trasfondo que Sandra nos está explicando. Claro. Para que ustedes vean que no es poca cosa. Entonces, está luchando contra... ¿Cómo va a expresar ese afecto físicamente? Y esta niña está acostumbradísima a ese afecto físico, a esa fisicidad, a ese contacto. Claro, claro, exactamente. Entonces, es como, bueno, en ese sentido, a mí, por eso me encanta la manera de escribir de Dántica, porque es como tan sutil la manera en que traza como esos contrastes, esas diferencias, como, no sé, el uso del lenguaje, muy, muy lindo. Pero bueno, entonces esa es un poco la idea, ¿no? Ver como esa cercanía con la tía Haiti, que, o sea, uno como lector quisiera como yo quiero así una tía, una abuela para yo sentarme al lado, ¿no? Pero entonces ya la diferencia con la madre, que como tú bien dices, o sea, se le ve como el deseo de ser como madre, de responderle, de... ella trata, ¿no? Como, y entonces, claro, es interesante, y eso lo vamos a ver también, como hacen muchos padres y lo que ofrece la cultura estadounidense para expresar afecto, muchas veces es el consumo. Entonces, que vamos a comprarte esto, que el vestido, que vamos al restaurante, que esto te quedaría bien, que vamos a comprar, que la muñeca, que te puedes quedar con ella. Es decir, toda una serie de objetos materiales, ¿no? Y que de alguna manera buscan, ¿no? Como esa compensación, digamos, en cuanto al afecto. Pero ciertamente en la misma comida vemos como una distancia, o sea, la mayoría de las... y bueno, ahí hay un concepto como interesante que se puede también abordar, que es el concepto de comensalía. La idea del... o sea, nosotros comemos, pero no comemos, digamos, solos, sino con otros, ¿no? Es decir, el acto de comer está también relacionado con nuestra comunión y nuestra relación con los demás. Es un acto social, es un acto, además, específicamente es un acto de madre e hija, ¿no? Porque es algo que viene dado de manera biológica, es decir, nuestro primer... bueno, quizás no todo el mundo pudo ser lactado, pero digamos que en el sentido más idealista de la maternidad, de quien uno recibe el alimento por primera vez es de la madre, ¿no? Entonces hay un acto, digamos, en donde afecto y comida están entrelazados, ¿no? O sea, es inseparable la comida y el acto de comer con el afecto. Entonces, uno puede ver también esa diferencia con la tía Ati, ¿no? Y la abuela en Haití, ¿no? ¿Qué tú quieres? Dime, yo te voy a preparar lo que te guste. La tía antes de salir al aeropuerto que le prepara la avena, que ustedes ven esa escena del convite en donde toda la comunidad participa para realizar una cena, las personas llevan los alimentos. Entonces, eso es la comensalía, ¿no? O sea, ese compartir. Bueno, lo que nosotros le llamamos un compartir, precisamente, ese compartir, esa reciprocidad, exactamente, ¿no? Todo eso. Entonces, ya cuando llega a los Estados Unidos, evidentemente, vemos un acto más solitario a la hora de comer y una relación con la comida que empieza a ser una relación ya más enferma hasta cierto punto, una relación desordenada con la comida. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé si llegaron a ver la escena del restaurante, cuando la mamá la lleva a conocer a Mark, que es como su novio. Entonces es como ella empieza, ¿no?, a atragantarse la comida. Mark le dice, bueno, hay que tener cuidado de no ser glotón, de no caer como en la obesidad. Y empiezan como esos momentos en donde el personaje
se abstiene de comer completamente, ¿no? Y entonces otros momentos en donde, ¿no? Se atrabanca, ¿no? La comida. Entonces vemos, ¿no? Ya una relación completamente diferente. Exacto. Empieza como todo este proceso de la bulimia en el personaje de Sophie, ¿no? Y bueno, y todo esto evidentemente está muy relacionado con el tema de la madre, ¿no? Y con esa separación brutal de la tía. Entonces, bueno, esa es una forma, digamos, de intervenir el texto, de analizarlo. Yo creo que, o sea, es un concepto útil. Y también el tema ya de la violencia simbólica. Esta idea de que es quizás un concepto muy... Ustedes están como gozando en ese chat. Déjenme yo apagarlo porque me desconcentro. Entonces, la violencia simbólica, no voy a profundizar mucho en este término, pero bueno, básicamente un poco la idea de lo que Bourdieu quiere decir con esto es que la violencia muchas veces se ejerce sobre alguien, pero en complicidad con la persona que está siendo violentada. Es decir, si por ejemplo nosotras las mujeres padecemos de ciertas violencias físicas, verbales, muchas veces esas violencias se manifiestan o se hacen en complicidad de nosotras mismas. Un ejemplo de esto pudiera ser, bueno, ustedes saben que ser mujer está como muy asociado al tema de la imagen corporal. Entonces, digamos que las imágenes, los cuerpos ideales de la mujer que existen en las narrativas audiovisuales, en las publicidades, en las películas y todo eso, pues nos marcan, ¿no? Como ese ideal de lo que sería como este cuerpo perfecto, ¿no? De la mujer. Entonces, la manera en que nosotros aceptamos esa violencia y la perpetuamos es, por ejemplo, cuando comentamos sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de otras mujeres. Y cuando decimos, ah, mira, esa persona está como desapareciendo, ¿qué le pasa? Que no está comiendo. O lo contrario, como, wow, esa persona está muy gorda, o mira qué mal le queda esto, mira qué bien. O sea, para ponerles un ejemplo como bien cotidiano de cómo nosotros podemos participar de lo que es la violencia simbólica. Entonces, esa es un poco la idea. La idea de que la violencia necesita de agentes, de cómplices para ser perpetuadas. Entonces, en la narrativa de Danticat, esa violencia simbólica la podemos ver de diferentes maneras. Y una de ellas es, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a esa parte de la narrativa que es bastante fuerte, son las pruebas de virginidad que le hace la madre a Sophie, ¿no? Entonces, esas pruebas, básicamente, ¿no? Lo que están primero perpetuando como una idea respecto a que la mujer debe estar pura, a que la mujer es una mujer que ha nacido para estar casada, para que un hombre la proteja. Exacto, y para un solo hombre, exactamente, o sea, para un solo hombre. Entonces tiene que estar en su estado más virginal, más puro. Y el rol de la madre, en ese sentido, es un rol de garantizar de que estos roles tradicionales y patriarcales pues se cumplan. Entonces la madre tiene esa observancia, esa vigilancia sobre el cuerpo de la hija para que esa pureza y esa virginidad permanezca, ¿no? Entonces, ciertamente podemos ver cómo incluso a pesar de que Martín le está haciendo esto a su hija, podemos ver cómo la misma Sophie habla de cómo la tía Ati no le gustaba cuando su madre se lo hacía a ella. Y vemos que de hecho las mismas mujeres se sienten incómodas con este tipo de práctica, pero sin embargo la siguen perpetuando, ¿no? A pesar de la incomodidad. Se entiende que eso hace una buena madre, ¿no? Y también ese punto es interesante, o sea, ver en la narrativa cómo hay unas ciertas expectativas respecto a lo que es una buena madre y también a lo que debe ser una buena hija, ¿no? O sea, como, Sophie es tan buena, ella mantiene el patio limpio, ella cocina,
ella va a ser doctora luego, digamos que la sacan un poco del rol más tradicional, pero luego le imponen el rol de que, bueno, tú eres la que vas a sacar a esta familia, digamos, hacia adelante y vas a ser la doctora. Entonces no hay como mucho cuestionamiento respecto a cuáles son sus deseos, lo que ella quiere, ¿no? Su propia historia, de qué va, qué quiere, ¿no? Entonces simplemente está como actuando los roles que la familia le ha impuesto, que a la vez son unos roles que han sido perpetuados en la cultura, ¿no? Por medio de la violencia y que tienen raíces en los mismos sistemas de esclavitud y de los procesos de colonización, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Que nuestros problemas son profundos y lejanos y están ahí todavía, ¿no? Actuando. Y bueno, nada, esas son como algunas claves, yo diría, que nos pueden como ayudar a comprender quizás un poco más el texto de Danticat. Y bueno, no sé, ¿qué más que quieren decir? No, ahora abrimos, Sandra, la sección de preguntas y respuestas con el grupo Socialización. Yo utilizo el chat como una especie de contenedor, porque si no comentamos por ahí, se me sofocan con la gana de hablar de la novela. Sí, pero tengo que escucharte también, y ahí estamos integrando los conocimientos que tú nos das, y también haciendo esa relación con lo que hemos leído de la novela. De ahí sale la conversación del chat. Pero ahora sí tienen el espacio abierto para hacer preguntas, comentarios y sacarle a Sandra todo el jugo. Adelante, Adriana, y después de Anibel. Bueno, algo que me gustó muchísimo, o sea, y me llamó mucho la atención, es la parte de que en el pueblo, o desde su pasado, ellos vienen cargando con que ellos no aprenden a leer ni a escribir, o sea, no fueron educados. Y me gusta la parte en que ella, o sea, Sophie sí fue a la escuela, porque ella quería algo diferente para ella. Entonces la tía le pregunta, la tía llorando le dice, wow, pero me había gustado leer, saber leer y escribir, porque tú me dices que quien sabe leer lo sabe todo. Entonces en un momento ella le hace una pregunta a Sophie y Sophie no le sabe contestar y ella se enoja y le dice, pero tú me dices que cuando tú sabes escribir y leer, tú lo sabes todo. Entonces, wow, eso como que me encantó esa parte, como que me sentí, wow. Y ahora todavía seguimos viendo en la actualidad gente que todavía no sabe leer ni escribir y que la tía como que narrara eso, como que ella quisiera haber aprendido para saber todo, que no es así porque uno sabe leer y escribir y no lo sabe todo. Y para ella eso era todo y yo decía, wow, como que increíble. Sí, muy bien. Está bastante bien la observación. Y yo creo que algo también interesante del texto es precisamente cómo se opone, digamos, el yo letrado y digamos, y más bien como la oralidad, como la escritura y la oralidad. Porque fíjense cómo a lo largo también de la historia vemos como ciertas intervenciones de historias orales, ¿no? Ya sea por esto que me contaba la tía Eiti, hay diferentes historias que sobre las marazas, hay una historia de, por ejemplo, previo a la prueba de la virginidad, que es una historia así bien brutal, ¿no? De cómo una mujer fue asesinada porque luego de tener por primera vez relaciones sexuales, pues ella no sangró y entonces se entendía que si la mujer no sangraba, pues entonces es porque no era virgen. Y entonces ella fue asesinada, ¿no? Entonces así vemos a lo largo de la historia como la presencia de la oralidad. Y es interesante ver cómo vemos la proyección pues de un yo que es muy consciente de, digamos, de las palabras, precisamente, porque incluso hay un momento en donde ella hace una referencia de que cuando están justo en el restaurante, si se fijan, que hay una señora que está ahí como gritando, no me acuerdo qué dice, pero dice algo
como que sobre las mujeres de Haití, pero lo dice de una forma tan poética que el mismo personaje, narrador, dice como, y mi madre se sorprendió de las palabras poéticas de esta mujer. Entonces, ciertamente hay como un yo narrativo como muy consciente del lenguaje, o como, no sé, diría Jennifer un poco como ese yo letrado que se está ahí como proyectando en la narrativa y que se opone a la vez con la fuerte presencia de la oralidad y de las historias orales dentro del texto. Entonces hay un gran valor también respecto a las historias orales ahí. Claro, yo hablaba de, antes de darte la palabra, Bianibel y Elizabeth, presentaba ese asunto de cómo se proyecta el ser letrado, porque esa es la promesa de la letra y de la educación. Voy a tener un acceso infinito, o sea, voy a saberlo todo. En ese caso vamos a extrapolarlo a mi mamá diciéndome, mira, por favor, ármame este mueble, tal cosa de esos muebles que se arman, ¿no? Y yo, caramba, teniendo problemas con el manual y la cosa. Y tú tanto que has estudiado, y entonces... ¿Cómo tú no me puedes armar a mí este aparato, no, este asunto, algo así, algo como hay un juego, en el caso de mi mamá también obviamente hay un juego, ya sabe que no funciona así, pero esa imagen de la persona letrada como una persona con un acceso infinito, y que con ese acceso infinito, todopoderoso, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Tú sabes que a mí me llama la atención también la conciencia de la mamá de Sophie como sobre las narrativas de éxito de los Estados Unidos, porque ella le dice, mira, aquí, mientras más pobre tú eres, si tú vienes, mientras más de abajo tú eres, más les gusta como las historias de éxito. Entonces tú, mi hija, va a ser doctora. Y más de ahí, le dice, o sea, no solamente doctora, sino más de ahí. Y tú vienes de lejos, tú vienes de dos mujeres que intentaron hacer eso y descubrieron que había límites. Límites, exacto. Estas dos mujeres se van a complotar para que para esta niña no haya límites. Y es tan importante eso, porque es un legado, es importantísimo, que ni se han parado a preguntarse, ¿y qué es lo que quiere la carajita? Exactamente. No, porque es el futuro entero, es el porvenir. Hay un momento hermoso que me hizo llorar como casi todas las páginas. Fue un poco traumático. Volví a leer esto este fin de semana, pero no hablamos de eso. Hubiera encantado un heads up, Sandra, pero no me lo di. Es sobre todo una que también tiene sus historias de migración, Arturo, encuentra muchos elementos familiares en el camino, muchos. Entonces, pues, damos también fe y testimonio, además de que estamos leyendo y desglosando esto de una manera estudiosa, vamos a decir, académica, damos fe y testimonio de que hay muchos elementos familiares que tocaron base, por lo menos en mí. Me imagino que en Sandra, me pregunto por Arturo, en el caso tuyo, ¿cómo te pareció leer este texto como un migrante que se fue no a Estados Unidos, como en el caso de Sandra y yo, sino a Canadá? No sabemos bien cómo es la experiencia migratoria a Canadá. Así que Arturo, si en unos minutos quieres agregar algo sobre eso, te escucho. Claro. Cuéntanos. No, cuéntanos, el micrófono está abierto para ti, More. Cuéntanos un poquito de eso. Pero creo que había dos preguntas. Nivel y Elizabeth, pero esas mujeres saben. Yo estoy agarrando la idea, profe. Se me va a olvidar. Agarrándola y con dos nudos porque se me están yendo. No, pues está bien. Dale, Nivel y dale, Elizabeth. Profe, yo quiero decir dos cosas de la obra. La primera es que yo me di cuenta de que muchos símbolos así del pudor que tiene que tener la mujer es algo que tiene mucho en común con la República Dominicana, porque muchas de las cosas que habían ahí, yo recuerdo que yo la escuchaba siendo pequeña. O sea, las propias amiguitas decían como, los papás de uno saben cuando una no es señorita, porque se escuchan los pipí que suenan más en el inodoro. Yo me acuerdo de eso. Y de muchas otras cosas más. Incluso, yo digo, wow, en pleno siglo XXI, o sea, también en los campos, y no sé en la ciudad, pero yo he escuchado en los campos como que se devuelven a las muchachas todavía cuando no son señoritas, y eso también lo decía en el libro, y yo, wow, hay mucha
compartimos mucho. Y lo segundo que quiero agregar es que yo me sentí muy culpable leyendo la novela, porque yo, o sea, es muy raro que uno nunca haya escuchado un tipo de voz narradora así, haitiana, porque es que nunca nos lo han puesto en la escuela. Ok, nunca nos lo han puesto. Entonces yo veo a una persona como tan humana y no, esa no es la representación que tenemos. Em, Como que yo digo, cónchale, nosotros siempre escuchamos, lo más que yo he escuchado de una mujer haitiana es como, nada más están aquí para parir, que sé yo qué, que son curisas, que como que nos la ponen como animales. Entonces, como que yo me sentí culpable porque yo dije, cónchale, yo nunca me había parado a analizar que somos iguales. O sea, yo tengo mucho respeto por las haitianas y eso, pero nunca como que me había parado a analizar esa parte y verla de esa manera. Entonces, en cierta manera, yo me sentí culpable y creo que voy a mirar, voy a mirar de una manera distinta ahora. Sé que bueno que no hayan puesto a leer y creo que debería estar en el canon de la literatura porque, o sea, está ahí al lado. Y ni siquiera yo sabía que había un dictador llamado Duvalier. O sea, lo aprendí en este siglo en historia de Latinoamérica, pero también aquí, o sea, yo nunca había escuchado y sin embargo sabemos de Estados Unidos, incluso de Colombia, y no sabemos casi nada del país que tenemos al lado. Excelente, de a nivel. Muy Wow. bien, muy bien. Vamos a darle un cadito a Elizabeth. Elizabeth, cuéntanos. Súper testimonio. Bueno, a mí realmente me encantó esta lectura, porque como que desde el inicio me sentí como, ¿cómo decirle? Melancólica, como que me atrajo. Y desde el inicio uno puede ver como esa necesidad de la autora por plasmar sus raíces, que eso lo podemos ver como en la incorporación de algunos términos haitianos que ella incluye en los nombres. A mí yo diría que esta novela es como una mezcla de diferentes temas, porque por ejemplo podemos ver la parte de la cultura, las costumbres, la asimilación de la cultura, que también lo mencioné ahorita. Y yo tengo un pasaje, y también la discriminación. Si me permiten, voy a leer un pasaje corto que creo que ahí se identifica mucho. Mi madre dijo que era importante que aprendiera inglés enseguida. De lo contrario, los estudiantes nativos se reirían de mí o peor aún, me pegarían. Otras madres que trabajaban en el mismo hospital que ella le habían dicho que en la escuela sus hijos se peleaban porque se les acusaba de tener OCH, o sea, olor corporal haitiano. Muchos niños incluso eran acusados de tener el SIDA, pues había oído por televisión que solo las 4 H's cogían el SIDA y dentro de esas 4 H's estaban los haitianos. Entonces ahí podemos ver la parte de la discriminación, la violencia que entra cuando ella viaja a Nueva York y la madre le inculca la doctrina para que ella estudie y se supere. Entonces ella como que siente la necesidad de que aprenda el inglés para que no sufra como los demás. Gracias, Elizabeth, muy buen apunte y gracias por leerse. A veces es chulo introducir ese aspecto de la lectura en voz alta de un pasaje que nos conecta directamente con la obra. Otros comentarios, jóvenes, y otras preguntas. Adelante, Adriana. Bueno, otra cosa que me llamó al principio de la novela es, por ejemplo, el hecho de que cuando le llegan, de que todo el mundo, o sea, eso como que cuando se vive así, como vivía Sophie, la tía Auntie, en ese pueblo, todo el mundo estaba pendiente de todo, incluso a la tía le llegaban paquetes y la vecina y medio mundo sabía lo que llegaba a cada casa. Entonces me llama la atención que cuando le llega el paquete donde llega el vuelo, o sea, que es el chisme, siempre hay como mucho chisme. Entonces, cuando hacen eso de juntarse a comer, ya la chismosa se la relucir y dice, mira, tú no se lo has dicho, o sea, como que tú eres la que te va, o es Sophie, ya la mamá apareció, no apareció.
Y como que me impresiona el hecho de que por la educación y por todo el pasado de ese pueblo, ellos creen que la única superación que existe es emigrar a los Estados Unidos y todavía seguimos viendo eso. Hay mucha gente, incluso lo vemos a diario con las noticias de los mexicanos cruzando la frontera. O sea, gente que arriesga su vida a diario porque busca el bienestar en Estados Unidos y ya cuando llegan allá es otra realidad. Incluso se hace mucho el contraste cuando Sophie describe el espacio donde va a vivir a como ya vivía antes con tía Sofía, ella vivía cómoda, amplia, incluso ella dijo, mira, pocos de nosotros gozamos de un espacio como el que nosotros tenemos. Y cuando llega allá, el edificio cayéndose a pedazos, todo pequeño, ella casi no cabe con la muñeca, la mamá duerme en la sala y dice, wow, pero esto es el cambio. O sea, esta es la superación. Ay, Dice, wow. qué maravilla. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, está muy buena esas diferencias. Y, por ejemplo, a mí siempre también me chocó esto de como que cuando uno se hace la idea de la tía Eiry, que todo está tan limpio, las mesas, los olores de las comidas, y un aspecto que ella señala, por ejemplo, en los restaurantes, como la grasa pegada de la mesa, que ella la siente. Y como son tan sutiles esas diferencias que como Danticat lo hace, ¿no? Pero sí, muy bien, o sea, muy bien esas diferencias. Que es también, por ejemplo, el rostro de Sophie cuando se mira y dice, ya he envejecido, esto es Nueva York, ansiando la tranquilidad, es también el uso del tiempo. Esos primeros capítulos, antes de que ella llegue a Estados Unidos, es como muy tiempo de ocio, estoy haciendo cositas, estoy por allí, mucho, todo lo que tú dices, se puede vivir la sensorialidad, Sandra. O sea, hay un espacio para oler, hay un espacio para comer, hay un espacio para compartir y estar a sus anchas. Para caminar incluso. Hay un espacio para caminar, exactamente. A mí me pasó exactamente lo que le pasó a Adriana. Y es muy claro lo que quiere hacer Danticat en ese momento, que es justamente la pregunta que ella logra hacerse, Adriana. ¿Cómo es posible cómo es que de verdad vamos a aceptar esto como un cambio positivo? Ahí lo único positivo era la deuda que tenía el universo de juntar a Sophie con su madre. Eso era lo que sucedía ahí. La madre tampoco estaba bien allá. La madre estaba viviendo en medio de esa humedad, trabajando muchísimo, para que Sophie pudiera dormir en su habitación y ella dormir en un ladito, en un sofá, muchísima humedad, o sea, exactamente ese contraste. Pero recuerden que también la cosa avanza y ella conoce gente. Profe, perdón que la interrumpa, pero en ese sentido me llamó la atención también la parte, o sea, en ese mismo orden de ideas, que cuando ya Sophie la ve en el aeropuerto, ella dice, pero esta no es la mujer que yo vi en foto, porque la madre está desgastada, la ojera, está flaca, o sea, ella dice, pero esta es mi madre, o sea, esto no es lo que yo vi en foto. Entonces dice, que tú te esperabas, que como que ella te iba a recibir así como toda, wow, está en Nueva York, o sea, ajá. Y ella, mi amor, toda desgastada, acabada, increíble. ¿Y quién se identificó con ese aspecto de que cuando a Sophie le dicen, oye, ¿te gusta esta habitación? Si tú quieres si no la quieres, puedes tener otra. Todo era Sophie automáticamente actuando de manera complaciente para su mamá. O sea, no, sí, esta habitación me gusta. No, sí, yo estoy bien. No, yo no. Todo el tiempo, no hay en Sophie esa... Yo no sé si ustedes notaron, Sandra tal vez me puedes ayudar en eso, si ella es más asertiva estando con su tía. Yo quiero esto, vamos a hacer esto. Y con su mamá todo es un ceder constantemente, como esta es la habitación, sí me gusta esto. Exacto, Carlene. Confianza, familiaridad y también el encargo de no reñir con su madre. No olviden ese encargo que fue muy importante. No riñas con tu madre cuando estés allá, o sea, déjate, o sea, casi que trátala como tú me tratas a mí, ¿verdad? Pero la madre, a diferencia de la tía, no tiene cómo construir ese afecto, que la tía ya tuvo mucho tiempo construyendo.
Entonces, algo muy importante, antes de darte la palabra, Daniel, yo estoy buscando el pasaje, pero no lo encuentro ahora mismo. Algo importante también es... Ay, ya. No, dale, Daniel, yo voy a ver si encuentro el pasaje. Adelante. Profe, que yo quiero preguntarle a qué se debe que ella estaba desgastada, como bien lo dijeron, y ella cuando estaba en Estados Unidos, estoy hablando de la madre, siempre se ponía crema en la cara para verse más blanca y todo eso. Entonces, yo no sé si mis compañeros llegaron a esa parte, pero ahí, cuando ella regresa a Haití a buscar a Sophie porque se hicieron enemigas, Sophie dice, pero yo la vi más radiante, estaba no estaba tan delgada y ya como que ese aspecto que se le veía en la cara ya no lo tenía, se veía mejor. Entonces, después que llegó a Estados Unidos de nuevo, volvió a tener el mismo aspecto. Entonces yo no sé si eso es un símbolo o qué, porque yo dije, wow, pero ¿por qué fue eso? Sandra. Sí, puede haber algo de eso, ¿no? Como una forma de marcar esas diferencias del espacio en Haití, del espacio en los Estados Unidos. También yo diría como la separación, porque hay algo interesante y es que, o sea, hay que entender que Sophie, y a pesar de todos los esfuerzos de la madre por quererla, por cumplir su rol de madre, Sophie es lo que llamamos un trigger, un detonante para la madre, para Martín. Entonces, yo creo que hay algo de eso, ¿no? De que vemos como una cierta recuperación muchas veces de Martín debido como a la distancia. No sé, al final, no lo tengo como muy fresco en mi memoria, pero sí en ese momento de disgusto entre ellas. Pero, o sea, recuerden, porque al final Martín muere, ¿no? Y todo esto. Entonces es como ese paso previo a la crisis como final también, o sea, se está gestando como una crisis mayor. Entonces hay un personaje que vemos como una supuesta cierta estabilidad, ¿no? Que va a ofrecer luego un contraste como con esa crisis. No sé si algo por ahí creo que puede haber de eso. Yo encontré este pasaje que tenía que ver con lo que hablábamos, la distinción de la que hablaba Adriana, ¿no? De cómo nos estamos yendo para encontrar superación y sin embargo eso no es lo que se presenta. O sea, hay un momento en el capítulo 5, donde cuando ya están en el aeropuerto, que hay ese estallido, está sucediendo algo, y la tía Ati le dice, oye, mira lo que tú estás dejando. Y Sophie le dice, yo sé que te estoy dejando a ti. Exacto. Eso es importantísimo, porque ahí lo que Sophie le está diciendo es, no, la estabilidad política, que es imprescindible para cualquier sociedad, la estabilidad política no es lo único que a mí me da, o la tranquilidad general, vamos, no sé cómo ustedes le llamarían a la oposición, bueno, los afectos, Adriana, los afectos, yo iría por ahí, la estabilidad política y esto es un momento, Sophie todavía no logra ver en ese momento en el que ella se encuentra, que el bienestar de su vida depende también de que no sucedan esas cosas que están sucediendo en el aeropuerto y todo el miedo que puede sentir su tía y tal. Pero precisamente por ese desconocimiento, Sophie le interpela, oye, de alguna manera acuérdate también, o sea, la vida y el bienestar de la vida es también esta cercanía con mis afectos, con la gente que yo amo, con la gente que yo siento que es mi hogar. Entonces fue hermoso ahí. Si lo vas a buscar exactamente en la página comentarios. Aquí está. Así es, Carleni. Y sin embargo, quizá puede ser más complejo de ahí, porque ella se va, hace su vida, ciertamente podemos identificar aspectos que mejoraron y tal,
pero esa separación con su tía que les deja sin acceso. Fíjate que ella puede ir donde la abuela y decir, bueno, puedo estar más cerca, pero donde su tía no hay ese mismo acceso. Y eso sí que eso es importante. A pesar de que no, hay un momento sí patológico del apego, obviamente. Bueno, en el caso de que Sophie decida, no me voy porque no me puedo desapegar de mi tía, ahí sí hay un aspecto patológico, pero yo creo que hay algo muy hermoso de la relación de ellas dos. Sandra, ¿quién más? Sandra, ¿quieres decir algo? Arturo, ¿quieres decir algo? Estás en silencio, Arturo. Nos dijiste algo, pero... Perdón. No, muy bien, muy... Gracias, Sandra y Jennifer por organizar esto, el evento. Muy bien, yo inclusive me llevo notas. Tenía mucho que no volvía a esta novela y esto fue una manera de volver a ella. Entonces yo tenía mucho que no pasaba, no pasaba por aquí, como la canción de Pedro de Aute. Y me gustó, pero me preocupó mucho algo que dijo una de las alumnas que vio las similitudes entre Haití y República Dominicana por primera vez, o la había visto de esa manera leyendo esta novela. Y para mí eso es algo altamente preocupante, porque el hecho de que la juventud no tenga esos parámetros es preocupante. O sea, yo soy un señor mayor, yo crecí cuando yo tenía la edad de los alumnos aquí, quizá un poquito más joven, pues yo crecí con literatura haitiana disponible, o sea, se publicaban en República Dominicana en español, y por editoras nacionales se publicaban esos que Sandra, me gustó como Sandra lo puso, los grandes relatos, un poco volviendo a Jean-François Lyotard y esa versión, los grandes relatos de Haití. Se publicaron, yo me los leí en traducción en español, Jean-Stéphane Alexis, René Depestre, todo eso se publicaban en los años, digamos, 70 y 80. Ya parece que hemos perdido esa vía de conocimiento de la otra parte de la isla. Entonces eso pues yo le diría a las estudiantes que ahora sigan leyendo más literatura haitiana, que claro, aparece menos en traducción ahora, pero están las bibliotecas, porque es una manera de conocer al otro. Entonces, estos esfuerzos así como estos me dan mucha esperanza en ese sentido. Y lo otro, finalmente, como viste, ya me cambié de ropa, estoy casi saliendo para la oficina. Lo otro, finalmente, me encantó también volver, sobre todo lo dijo Sandra y lo reafirmaste tú, volver a ver esas conexiones con Toni Morrison que son tan evidentes, pero no solo desde el principio, sino todavía 27 años después, cuando Danticat ya es una elder, ella sigue siendo, sigue queriendo ser ese modelo de Toni Morrison, esa intelectual pública, etcétera. Entonces, yo acabo de participar en un volumen editado sobre Danticat, o sea, ya ella llegó a ese estatus. Ella tiene un volumen editado sobre ella solamente, un libro que luego les mando la referencia a Jennifer y a Sandra. Y me acordé de Beloved, esa parte que Sandra mencionaba, donde la maternidad es el impulso para parar el peligro que viene. O sea,
no quiero arruinarle la lectura de Beloved a los estudiantes, pero está esa similitud, no solo con The Bluest Eye, el ojo más azul, sino con Beloved, que creo que en español inclusive se llama así la traducción. Así que si pueden leer a Toni Morrison, sí. Y por favor, sigamos leyendo más literatura de la isla, de ambos lados de la frontera. Muchísimas gracias por el privilegio, gracias por la pregunta. Estoy viendo en el chat. Ahí, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo. Gracias, Arturo, por venir. Gracias. Y por esos comentarios. Y bueno, comentando un poquito lo que dijo Arturo. Bueno, a lo mejor da vergüenza decir estas cosas públicamente, pero yo creo que mi experiencia no es tan diferente de la experiencia que contó Vianivel, de que realmente cuando yo leía Danticat, y peor aún, Vianivel lo está leyendo en sus estudios de grado, yo lo leí en mis estudios doctorales, fue para mí como, ya desde un punto de vista como mucho más subjetivo, desde de mi experiencia en los Estados Unidos, de estar lejos en casa. Para mí fue como una experiencia interesante porque muchas veces yo recuerdo que los profesores siempre querían ponerme como a hacer trabajos de literatura dominicana, como, Sandra, la dominicana, ven, tú tienes que escribir una crítica sobre Balaguer. Y mira, a mí no me entraba nada de eso, o sea, yo estaba como negada a escribir como sobre temas nacionales. Y poco a poco, entonces, por una u otra razón, bueno, hice un estudio independiente con una profesora que se llama Ifeoma Wangwo, una jamaiquina, que tenía un proyecto de historias orales con migrantes de las islas hacia el canal de Panamá. Entonces, trabajé en un estudio independiente con ella y fui su asistente de investigación. Entonces, ella me dio en la mano el texto de Danticat. Y ahí fue como que yo entendí mi ser. O sea, yo me entendí yo a través de Danticat. O sea, para mí fue algo, o sea, de verdad, como un nacimiento, un nuevo nacimiento. O sea, de personas querer como ponerme a escribir una crítica sobre Balaguer. O sea, a leer a Danticat. O sea, para mí fue algo, o sea, fue como, yo entendí incluso, o sea, me entendí como esa dualidad que uno vive como, o sea, mi intención no era migrar exactamente, pero yo estaba ahí de repente en los Estados Unidos, lejos de mi casa, sintiendo como todas estas dualidades que uno siente cuando está afuera. Empecé a entender muchos aspectos de mi relación con la comida también, de mi relación que tenía con un dueño de un restaurante mexicano, que entonces se convirtió como mi papá, porque yo cuando tenía ganas de comer algo de mi papá, yo iba a ese restaurante, no que él me cocinaba, pero como él me hablaba y se sentaba conmigo y me hablaba de todos sus sacrificios, de cuando él era un estudiante de educación en una escuela normal en México, yo era feliz en ese restaurante. Entonces empecé a entender tantas cosas a través de Danticat y entender a la República Dominicana sobre todo. Más que nada, empecé a entender a la República Dominicana. Eso para mí fue increíble. Y bueno, nada, ahí les conté mi testimonio. Un testimonio de vida. Arturo, gracias. Chao, Arturo. Que tengas un excelente día. Bye. Jóvenes, más comentarios, dudas y preguntas. Inquietudes. Carmen. Bueno, yo no sé si en esto que yo voy a decir entrará, pero yo estaba hablando con Elizabeth esta mañana y yo le decía a Elizabeth, pero que yo me quedé esperando más en la parte del capítulo 12 al capítulo 13, porque hace como, o sea, como que deja muchos elementos botados, dije yo, porque el capítulo 12 termina como después de lo que ella hizo para quitarse a la madre de encima, diría yo, con eso de la prueba de virginidad y para irse con Joseph. Termina como que ellos se van a casar y se van a vivir a Providence, pero ya en el capítulo 13,
yo lo entendí así como que ella regresó a Haití y está buscando a Ati. Y también a que tiene una niña que se llama Britney. Yo me quedé, ¿cómo? ¿Y cómo pasó eso? Como que yo no sé si más adelante, en la parte que yo no he leído, se explica eso, pero si es así, me gustaría que me lo dijeran. Ya te lo Estoy dijo, esperando más. ya te lo dice a nivel ahí que sí. Ah, ok. Ahí está. Un sneak peek, un trailer del porvenir de la novela para quienes no pudieron terminar. ¿Qué más, jóvenes? ¿Otros comentarios, dudas, preguntas? Tú, Sandra, ¿algunos otros comentarios que nos quieras decir? Parece que nos vamos... Ah, Elisa. Profe, es breve. Yo creo que no se ha hablado sobre la parte de los narcisos y yo considero como que eso es un elemento importante dentro del texto, que es a lo que siempre Sophie se refiere. Entonces yo, según fui leyendo, vi como que, lo anoté por aquí, que eso es parte como, es influencia, porque llegaron a Haití, según la lectura, porque una francesa las llevó y luego se plantaron y se dieron. Entonces yo creo como que ese es un símbolo importante dentro del texto. Y también aparece siempre dentro de los sueños de, bueno, pesadilla diríamos, de Sophie en relación con su madre. Sandra, podríamos hablar aquí, si tú puedes, además del símbolo del asunto del PTSD y las pesadillas. Claro, claro, ciertamente. Yo creo que este texto de Danticat, en realidad, como les dije desde un principio, o sea, hay una idea como de reconstrucción de la memoria, ¿no? Y es un texto que está como muy marcado por un cierto feeling terapéutico, que sobre todo lo vemos más hacia el final de la novela, porque Sophie llega a tener como sesiones terapéuticas y de alguna manera va, ¿no? En ese diálogo como, ¿no? Uniendo las historias, y por eso también de alguna manera vuelve también a Haití, ¿no? Es decir, hay como un sentimiento de ir como sanando los traumas y las pesadillas, ¿no? que le persiguen. Entonces sí, definitivamente, o sabemos como esa gran transición también en el texto, luego de la prueba de virginidad. Esto le causa a Sophie traumas físicos incluso, que muchas veces ni siquiera le permiten a ella tener relaciones sexuales con su esposo en esa parte, ¿no? Entonces, para ella el acto sexual es un acto traumático, es un acto de violencia, es algo que le duele, que violenta su cuerpo, ¿no? Entonces, más que nada, ¿no? Como ver, al fin de cuentas también, cómo hay una estructura traumática en el texto, porque, ¿no? Es como una repetición una y otra vez de los mismos traumas, ¿no? Como el trauma también pasa a ser como un trauma generacional, que pasa de la abuela a la madre, de la madre a la hija, ¿no? Y luego, digamos que con el personaje de Sophie, a través como de una cierta conciencia sobre esa recuperación y esa reestructuración de la narrativa de su familia, que es un poco lo que ella va a buscar. Ella va a donde la tía Ati para cuestionar por qué las pruebas de virginidad, por qué hay que hacer eso, ¿no? Entonces, en ese cuestionamiento, un poco vemos como ese intento, ¿no? Digamos, de romper, de hacer un quiebre con ese trauma generacional, y digamos que la hija, Bridget, tendría como en ese sentido un mejor futuro, pero sin embargo, Danticat, que es tan como meticulosa, ¿no? Con las imágenes, también nos presenta muchas veces cómo Sophie le da la leche a la niña, ¿no? Que básicamente la asfixia, ¿no? Con el biberón a la hora de darle la comida.
Entonces, bueno, vemos todo eso y como les había dicho antes también, está como el tema de la misma Martín, cómo le asalta. Incluso desde el principio vemos cómo Sophie piensa que le ha pasado algo a su madre y tiene como estas pesadillas que parece ser que remiten como al momento de la violación que ella tuvo. Entonces siempre está asaltada, ¿no? Con esas pesadillas en la noche, que no puede dormir. Y bueno, siempre, ¿no? Como le asalta el recuerdo, la memoria, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los narcisos, yo creo que sobre todo como al principio del texto vemos, es parte también, ¿no? Como de ese significado, ¿no? Que se va creando al principio, es esa sensorialidad, ese toque, ese respiro de olores, y que está como muy asociado también a esa idea de maternidad que viene también con Ati. Y vemos muchas veces también como las transiciones como de los narcisos floridos, como vivos, pero también luego, exacto, con la tarjeta, como dice Carleni, ¿no? Que coloca el narciso en la tarjeta. Y también como la idea luego de, al final, como la naturaleza muerta, ¿no? Porque al principio, ¿no? Los niños están jugando, están recogiendo, pero al final ya cuando ella se marcha es como que todas las hojas están secas o ya los niños no están ahí. Entonces hay como esa comparativa. Y algo también que, por ejemplo, a mí me llamó la atención, porque ciertamente el amarillo está como muy presente a través de los narcisos. Luego cuando ella llega a Nueva York, es como que el amarillo es del taxi donde ella se va a ir, ¿no? El vestido y todo eso. Entonces, bueno, no sé si Jennifer tiene una otra idea o alguien más sobre... No, yo creo que está muy bien. Pero sí, yo creo, más que nada es como, o sea, obviamente sí, la explicación, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero la explicación de, bueno, esto vino de Francia, es como algo, no sé, elegante dentro del texto, yo diría, ¿no? Y que está asociado como a ese amor a Haití y todo eso, ¿no? Exacto, es un referente histórico, exactamente. Es un referente histórico de que los franceses estuvieron por aquí y nos dejaron los narcisos, además de muchas otras cosas. Esa sería una forma de verlo. O sea, nos dejaron los narcisos, pero nos dejaron otras historias que no son tan hermosas como el narciso, ¿no? Adriana. Bueno, yo pienso que también con esta obra, como que con esa novela, logramos entender un poco de la historia de Haití, que tampoco es que conocemos tanto, que digamos. Entonces yo pienso que en la novela hay muchos referentes históricos. También esto se evidencia, como lo mencionamos ahora, con los narcisos de la presencia francesa y también el idioma que fue heredado de ellos. Y por otro lado también la presencia de los Estados Unidos en Haití en los años 20, me parece, que lo mencionan cuando llevan a Sophie al restaurante y hay un grupo de haitianos ahí que están hablando y discutiendo y el uno le dice, mira, pero y la presencia de los Estados Unidos, yo no quiero que estén presentes otra vez en Haití, como que cada quien, ellos están, es como ilógico, porque ellos están en Estados Unidos, pero también están como acabando Estados Unidos porque tampoco quieren que ellos vayan a sus países, pero ellos sí están en Estados Unidos. Entonces como hay como mucho referente histórico y también como contradictorio de cierta forma. Bueno, en ese sentido es así. Estados Unidos ha intervenido a muchos países, incluso los dominicanos, al de la República Dominicana, y a pesar de eso la migración sigue para allá. A veces yo digo que son cuotas que los Estados Unidos le dan a los países para ayudar con todo el daño que han hecho. Como bueno, le dejamos hecho un lío a Afganistán, pero vengan, vamos a llevar unos cuantos. Sí, porque con eso ellos se acordaron de la esclavitud. O sea, él lo dice, ellos como que más o menos trajeron la esclavitud y ahí éramos tratados como animales. Entonces, eso como que es algo que lo marcó demasiado a ellos.
Sí, ciertamente. Bueno, yo sé que Danticat se ha pronunciado mucho, tiene como una postura política muy fuerte en cuanto a las intervenciones de los Estados Unidos en Haití, ¿no? Y a la mucha corrupción que hay alrededor de muchas decisiones que se toman y de mucha explotación económica. Algo interesante o sea, que se ve en el texto, sobre todo al principio, es que, y ahí uno se da cuenta digamos, de que los Estados Unidos está como bordeando la zona, porque precisamente donde hacen el Convit, que donde vive Eiri y donde vive Sophie, ella dice, ¿no? Que básicamente la gran mayoría de las personas ahí trabajan como obreros haciendo pelotas de béisbol. Entonces hay ahí como toda o sea, es zona franca básicamente, el lugar donde ella vive, y que precisamente lo que dice es que, bueno, ellos tienen una casa que tiene un patio y todo eso, ¿no? Y son privilegiados porque la gran mayoría, básicamente de lo que viven es de ser obreros de zonas francas, ¿no? Y fabrican pelotas de béisbol y todo eso. Entonces ahí se ve como en el trasfondo la presencia, digamos, de las grandes empresas estadounidenses ahí en Haití, ¿no? Bien, no sé, algo más. Es interesante, yo diría, como al final, el final del texto, hay una escena que a mí me interesa, o sea, que es muy, muy liberadora. No sé si alguien llegó como al final, pero es un punto, ¿no? Es un momento en donde se resume mucho como todo lo que hemos ido como hablando. Y algo interesante quizás, o una propuesta que hace la novela, es que presenta como una forma de liberación, que no se queda solamente como en el trauma, sino que al final vemos a un personaje que está buscando como una sanación y está buscando como un quiebre en ese trauma generacional. Entonces es interesante, ya cuando la madre de Sophie muere, que la van a Haití a enterrar, que era algo que no se predecía como en la narrativa, siempre se pensó que la abuela, ¿no? Iba a morir primero y todo esto, pero la madre, Martín, ¿no? Muere. Y hay un momento en donde el personaje de Sophie, o sea, luego que ella entiende, o sea, como todo el entramado que hay alrededor de las historias de su familia, de las historias de las mujeres de su familia, y ve cuando están como echando tierra ya, como para enterrarla, ¿no? O sea, y es como algo que no resiste como esa imagen de que ahora encima, ¿no? Le están como echando tierra, ¿no? Y entonces ella, sí, lo siento mucho, lluvia de spoiler, pero bueno, ella corre hacia el cañaveral, ¿no? Y azota como las cañas, ¿no? O sea, se enfurece, ¿no? Y como todo su opresión interna, ¿no? Como sale en ese momento, o sea, y uno puede ver como ese golpeo hacia la caña, ¿no? Es como ese golpeo, esa vuelta hacia la esclavitud, o sea, todo lo que nos han hecho las plantaciones de cañas, o sea, las violaciones, la esclavitud. Y entonces sale por allá atrás la tía Eri y que, liberé, ya, te liberaste. No, como muy, muy interesante, una escena como muy liberadora, el texto. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Hola, Jennifer. No, escuchando. Sandra dice bien a nivel que este documento está incompleto, que la novela no termina aquí. Por eso yo pensé que, o sea, ahí se queda en la obra cuando ella dice que ella decidió abortar porque ella soñó que su embarazo era de un varón. Entonces yo me quedé incluso
dándole para arriba, y ahí es que acaba. Yo me quedé como incompleta, pero como no tenía más nada, yo dije, bueno, pues ahí se acabó. Entonces, ahora que usted menciona lo de la muerte de Martín, yo dije, bueno, pues no está completa la obra. Estás en mute, Sandra. Que no leí la obra completa aquí en español, sino la versión en inglés, entonces no sabría confirmar, pero vamos a ver. Pero bueno, esa liberación, ¿no? Se ve un poquito, ¿no? Déjame ver. Otras preguntas y comentarios, jóvenes, para si no podríamos cerrar a las 4 la llamada, salir un poquito antes, pero asegúrense de hacer las preguntas y los comentarios necesarios. Sí, ciertamente está incompleta la versión, está en español, está incompleta. No estábamos supuestos a leerla completa, Sandra, por eso no o sea, íbamos a leer las primeras 50 páginas. Hay gente que avanzó más, como Anibel, por ejemplo. Pero vamos a ver cómo conseguimos entonces, porque como originalmente fue escrita en inglés, Sandra leyó en inglés, yo tengo una versión de en inglés también. Sí, aquí está hasta el capítulo 33 y es hasta el capítulo 35. E incluso al final hay como una especie de epílogo de la misma Dántica, donde ella habla al final. Entonces, sería ya sea encontrar una versión que incluya los 2 capítulos finales, o si no, fajarse la gente a traducir. A traducir esos capítulos para... Pero sí, es muy interesante esa escena final de que la tía Eri le grita, ¿no? Como, liberé, ¿no? Como ya te liberaste, ¿no? Entonces, vemos esa conclusión de ese proceso, ¿no? Terapéutico que inicia Sophie Caco. Y es muy relevante esa escena, ¿no? De ella golpeando las cañas, ¿no? Porque es devolviendo, ¿no? Toda esa furia que ella internalizó, toda esa opresión internalizada que viene de la esclavitud, de las dictaduras, de las violaciones a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ella lo devuelve, ¿no? Y es como muy fuerte, ¿no? Porque además todo está en inglés y salta, ¿no? Esa voz en creol de la tía Eti, ¿no? Ulibere. Muy interesante. Y también llorando, ¿no? O sea, llorando, ¿no? En ese momento. Ahí nos ayuda también el término el concepto que se aprende en teatro de la antigua Grecia, que es el término de catarsis. Exacto. Exactamente. Es el momento catártico para Sophie, en la historia de Sophie. Claro. Entonces, bueno, también, así también como para concluir esa otra idea, como el tema de la temporalidad en el texto. Es decir, yo creo que está, o sea, porque cuando uno empieza como a entender cómo funciona el trauma histórico, el trauma personal, hay como un entramado temporal en todos nosotros, en donde estamos aquí en el presente, pero a la vez con nosotros está el pasado, ¿no? Y ese pasado también actúa en nosotros. Y por eso, a veces, por eso como es esa frasecita cliché que dicen que, es bueno conocer el pasado, pero incluso es bueno conocer el pasado de nuestras familias. En nuestras familias hay secretos, en la de todos nosotros. Y muchas veces actuamos y tenemos conductas que no sabemos muchas veces de dónde provienen, y es porque no conocemos nuestras historias familiares. Entonces yo creo que es muy interesante también como
es algo que nos enseña como este texto, que al final tiene un poquito como ese tono, como yo te dije, un poco terapéutico. Porque bueno, aparece como el personaje de la terapeuta, los diálogos y todo esto, y tiene como esa intención un poco de sanar como la cultura y sanar el trauma histórico, ¿no? Y el trauma familiar. Entonces, es interesante. Es un texto que se usa mucho en psicología, y según estuvimos, cuando yo trabajaba con esta profesora, con Ifeoma, ella llegó a ese texto por una profesora de Princeton, de hecho, de psiquiatría, que estaba trabajando con pacientes con desórdenes alimenticios de poblaciones afroamericanas y latinas, porque muchas veces las enfermedades alimenticias, por ejemplo la anorexia, siempre han estado como muy ligadas a un perfil de adolescente, blanca, delgada. Y es interesante, ¿no? Que muchas veces no se conoce o no hay forma como de tratar exactamente como la raíz de los desórdenes alimenticios en poblaciones afroamericanas y latinas. Entonces, ella encontró que este libro era de mucha ayuda para ayudar a estas pacientes a trabajar los desórdenes alimenticios. Entonces, ese como un último dato. Y bueno, nada, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra. Ha sido riquísimo el encuentro. De verdad que la novela tocó muy cerca. Yo no estaba preparada. Y me toca también leerla ya para mí, como para mí desde mi propia experiencia. Sí, sí, sí. Y me alegra muchísimo, sí, que a pesar de que, bueno, quizá hay algunos elementos que ustedes no comparten, pero sí se conectaron, sí encontraron cómo conectarse, sí encontraron cómo la cultura dominicana también aparece reflejada en esos encuentros importantes, aspectos comunes, porque además compartimos un pasado colonial. Lo que cambia es quién nos colonizó, pero compartimos un legado colonial, ¿no? Y eso ahí vamos viendo. Todo, si pensamos esto dentro de ese gran marco histórico que ha hecho Sandra también, eso como efectos del colonialismo y efectos de la esclavitud, podemos ver precisamente eso que hablábamos de la temporalidad. O sea, venimos arrastrando heridas, dolores, traumas de una violencia muy antigua que se produce de muchas formas, pero de una violencia muy antigua, muy fundacional en ese sentido. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Sandra, por esta lectura, y a todas ustedes que lo leyeron con tanto amor y tanta fuerza y tantas ganas. Gracias por la invitación y gracias a todas por estar aquí, y a Giancarlos, porque creo que, y Manuel. Claro, acaban de entrar, Giancarlos. Bueno, un abrazo. Gracias a usted, profe. Gracias, chao. 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 Gracias.